¿Cómo estás? Muy buen día, muchas gracias por sintonizarnos. Quédate con nosotros en Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. En esta mañana aprenderemos de un tema que seguro tú ya sabes algo, lo vives, lo identificas y seguro vas a poder hacer la diferencia de niños o niñas. O lo tienes, dice el doctor Edgar Grajeda, ya lo escuchaste, está aquí con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bien. Él es pediatra y bueno, siempre está inquieto y curioso en apoyarnos en diferentes temas. ¿Cuántos temas hemos tratado con usted, doctor? Es viernes de pediatría. Aseo de genitales. Híjole, ¿cuántos? Sí. Hoy le pedimos déficit de atención. Desde el abordaje de un pediatra, ¿cómo se aborda? Mira, Claudia, creo, bueno, pues sabes que tengo 25 años ejerciendo. Hablábamos del tiempo y de las huellas que va dejando en nosotros. Pero este año, claro, yo no soy ninguna autoridad ni nada, pero pues soy un pediatra que se dedica a lo privado, que acompaña en el proceso a los papás. Y este año creo que nos acercamos un poco a lo que hace 25 años no tenía nombre. Y a lo que hace 25 años no me checaban muchas cosas. Aún el día de hoy, haciendo la revisión, hay detalles que ya empiezo a notar como que empiezan a checar. Por ejemplo, número 1, vi muchos artículos en cuanto a que en los preescolares lo ideal es solamente el manejo psicológico o el manejo conductual o el manejo. Veo ya cómo se empieza a iniciar en un grupo de edad la medicación que son hacia los 7 años. Veo cómo no hay una sola alternativa, sino que ya hay varias alternativas. Ya a nivel médico nos estamos cuestionando de que no todos los pacientes van a responder exclusivamente al Ritalin, sino que va a haber ya otro tipo de medicamentos como alternativas. Ya empiezo a ver en esta última revisión, que es en la quinta revisión, que hay varios subtipos y que eso ya de entrada me agrada y veo que coincide más con la realidad de la consulta. Vemos que el déficit de atención o trastorno por déficit de atención podemos encontrarlo en que hay 3 niveles de alteraciones ya muy palpables. En una se ve el antecedente genético hasta en el 80% de los casos. Entonces aquí ya nos da un muy buen material a trabajar, porque como un día le digo a un papá, oiga, ¿qué no se había dado cuenta de esta variante de anatómica de su pene? Dice, pues ¿cómo me voy a dar cuenta si yo lo tengo igual? Bueno, entonces en déficit de atención ya nos plantea como sociedad, como equipo médico, nos plantea un reto, porque en gran parte los papás vamos a encontrar con que tienen el déficit de atención. Entonces, pues para ellos es normal. Si el papá es un desmadre, pues para el papá es normal. Si el papá en el carro trae todo y trae las carpetas, si a la mamá se le olvidan las llaves, sí, y a cada rato ya no saben qué estaba. Si no sabemos esperar y interrumpimos el diálogo de los demás. O sea, bueno, ayer le diagnostiqué el trastorno. Tengo déficit de atención, sí, doctor. Yo también. por eso nos llevamos muy bien. Pero también me quedan muchos puntos en donde ahorita es muy tajante, la postura médica es clara. Solo hay 2 cosas que funcionan y son el tratamiento médico y la terapia conductual, pero también ya se empiezan a involucrar a diferentes personas, ya se involucran a los maestros, ya se involucran y se me hace muy padre, porque primero hacen mucho hincapié en que no te hagan ver como el rarito o como la persona, no, ya se están habilitando, espero que sea una realidad. O sea, antes era el burro. Sí, antes era el bullying, el burro, el travieso, el citado todas las semanas, el niño problema, el que se golpeaba a todos los demás, el niño que estaba inquieto, y estos niños eran derivados a sistemas educativos o simple y sencillamente, lo estoy viviendo en este año, niños expulsados. Niños problemas. No nos ponemos a pensar que cada cerebro trabaja diferente. Cuando hablamos del trastorno por déficit de atención, debemos entender que ya está demostrado que neurotransmisores trabajan diferente en el cerebro del niño con este trastorno. Sabemos que el índice de utilización de glucosa varía en 8% en cuanto a controles, para no decir normales. Sabemos que hay
estaba muy relacionado cómo se utiliza la dopamina y la noradrenalina, y sabemos que también ya hay alteraciones anatómicas concordantes con los síntomas, entonces ya tenemos más materia de dónde trabajar. Incluso las mamás y papás que le están escuchando en este momento, doctor, ya también saben, ya tienen un antecedente, muchos de ustedes, quizá por lo que han leído, lo que han aprendido en la escuela, lo que han escuchado con nosotros en los programas de radio previos que hemos hecho sobre el tema. Tenemos además la fortuna esta mañana de que a esta plática de Viernes de Pediatría con el doctor Edgar Grajeda se sume la doctora Rosa Elizabeth Márquez Palacios, que es médico neurólogo pediatra adscrita al servicio de urgencias pediátricas del Hospital Fray Antonio Alcalde. Así que en un ratito vamos a platicar con ella. Yo te invito a ti que si identificas en casa o un caso, si eres maestra, de un niño o una niña que presente, ahorita nos van a aterrizar en esas conductas, esos comportamientos que saltan a la vista y que te hacen creer que hay algo que hacer, que no está bien, que probablemente estemos frente a un déficit de atención o una hiperactividad, que también aguas, hace rato en la broma con el doctor, es muy fácil que caigamos en la etiqueta, ay, es que este niño es hiperactivo, ay, es que es, vamos tomando con lo que debe ser la seriedad que amerita, porque estamos hablando de la salud mental de los niños, de la salud emocional de estas niñas y niños, y por supuesto de su desarrollo óptimo. Después de la pausa seguimos contigo. Gracias por continuar con nosotros. Puedes vernos en www.radiomujer.com.mx. Ahí puedes escuchar el programa de radio, puedes verlo, seguir trabajando, porque sé que estás haciendo mil cosas, pero la radio nos permite esto y el internet, fíjate, nos permite además llegar con esta plataforma digital y acompañarte en YouTube con los programas que puedes ver, los que se te hayan pasado, los que quieres repetir. Estamos, por supuesto, en las redes sociales con el Facebook de Radio Mujer, que es Mujer el Sexto Sentido, y el Twitter Radio Mujer 1040. También está el Twitter y el Facebook de Club de Mamás. Así búscanos y así nos vas a encontrar para que hoy participes. Doctora Rosa Elizabeth Márquez, bienvenida. Gracias por sumarse a este tema. Muchas gracias por invitarme. Entiendo que ha cambiado el abordaje y también la actualización de ustedes como médicos y especialistas. Ha sido constante en estos últimos años, y digo últimos porque simplemente los recién 18 que tiene Club de Mamás, pues de repente cada año traen algo distinto. ¿Es que los niños han ido cambiando o es que verdaderamente han ido en estas investigaciones encontrando, como decía el doctor Grajeda hace un rato, que son múltiples las causas y los abordajes? Así es, el mundo ha evolucionado y obviamente la medicina también tiene que evolucionar, y eso es algo muy importante. Las clasificaciones que ha mencionado el doctor, que era el DSM-4, era el que utilizábamos años pasados. Actualmente están actualizándose porque... ¿Qué son? DSM-3, DSM-4, DSM-5. Es la clasificación que tenemos para patologías neuropsiquiátricas. Los médicos. Porque si yo llego como mamá y me dicen, ay, sí señor, es que yo no sé si le hicieron el DSM-4. No, pues ¿qué es eso? ¿Es una vacuna? Es un consenso donde los médicos especialistas a nivel mundial, tanto en psiquiatría como en psicología y neurología, hacen un consenso para crear criterios, para ver qué es lo nuevo, qué han encontrado, qué variaciones hay en ciertas patologías, no nada más el TDA o el trastorno de déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, pueden ser para cualquier patología neuropsiquiátrica. Entonces sí ha habido una evolución, han cambiado los tiempos, hemos cambiado como personas y necesitamos que nuestra medicina se renueve, y también así las clasificaciones. Lo que comentaba el doctor, pues existen ya evidencias neuroquímicas, neurogenéticas, anatómicas, que nos hacen pensar aún más en todo este problema de trastorno de déficit de atención, sobre todo la variante genética, que es muy importante y que tiene un componente muy importante en la consulta y en el impacto. Cuéntanos de la variante genética. Porque los papás, es muy difícil, casi el 80% está relacionada con un papá o una mamá con este problema. Estamos hablando de déficit de atención por hiperactividad, con o sin. Las clasificaciones ya pueden ser con o sin. Hay un predominio de si alguno de los dos padres lo padeció, ¿quieres decir entonces que se controla, se quita, se cura, o por qué hablas en pasado? Ahí está el problema.
muchas veces los papás no se dan cuenta que aún viven con este trastorno. Ellos aprenden a vivir con este trastorno. Es algo muy importante, es explicarle a los papás que tenemos este problema y tú los ves en la consulta. Son papás que no guardan silencio, te están interrumpiendo, te están pregunta y pregunta y no te dejan explicarles. Y dices, bueno, entonces él es el papá afectado. Claro. Ya me di cuenta. Ya vi que sí es genético. Ajá, ya vi que sí es genético. Y luego pierde las llaves y dice dónde dejé. ¿Y dónde dejé la cartera? ¿Y dónde dejé esto? Entonces ya te das cuenta que ahí está el componente genético. Ajá. Entonces, no es que se quite, es una enfermedad que va a seguir, es un trastorno que va a seguir. No es una enfermedad. No, es un trastorno, perdón, es un ¿Cuál trastorno. Es la diferencia? No es una enfermedad porque es un conjunto de síntomas. Esto es, que quiere decir que puede ser variable entre una persona y otra, no siempre va a ser un mismo espectro, como cuando tenemos gripa, que tenemos mocos, que tenemos fiebre, que tenemos tos. Ese es una sintomatología de una enfermedad. Un trastorno es algo que engloba ciertos síntomas y que pueden ser de varios espectros, que pueden ser inatentos, que pueden ser hiperactivos o pueden ser de los dos, mixtos. ¿Sí? Esto es muy importante conocerlos, porque luego dicen los papás, es que mi niña, que es lo más común, no se está parando cada rato. Pero le ves a la niña dispersa, totalmente dispersa, en otro mundo, tú tratas de hablar con ella y la niña está como si estuviese desconectada. Y entonces ahí te das cuenta que no es un trastorno con hiperactividad, sino es que es un trastorno por déficit de atención únicamente. El problema es la atención, que es lo más frecuente en las nenas. En las mujeres es más frecuente. Este componente genético es muy importante porque los papás a veces no aceptan, como lo dice el doctor. Ellos es normal para ellos, porque ellos son así, ellos fueron así, entonces los niños son así, eso es normal porque yo soy así. Entonces no aceptan el que su niño pueda tener un problema, un trastorno que le vaya a mermar su educación. Es que hacia allá vamos, no es nada más, ay, bueno, pues déjalo, mira, si yo sobreviví y aquí estoy, pues lo mismo le puede pasar a esta chiquita o a un niño. El tema es de lo que se están perdiendo o la merma que existe en esas capacidades o habilidades para la vida, que realmente sí se ve afectado. O sea, ¿qué sería de mí si hubiera tenido un diagnóstico temprano y un tratamiento? Ahorita vamos a hablar de todo eso, ¿no? Sí, el problema aquí es que nuestro mensaje el día de hoy, por lo menos por mi parte, sería, una, no sobrediagnosticar, la otra, no sobremedicar, y la otra también, no subestimar. O sea, se trata de que nos centremos y que finalmente el único beneficiado sea el niño. Entonces, hablemos de estadísticas. Primero, lo voy a interrumpir, ¿De 4 cuántos? De 4 niños afectados, 3 son varones y 1 es niña. Okay. Vamos quedándonos nada más con esta estadística, porque para nosotros los padres es importante que nos den ejemplo. ¿Cuál es la clasificación? ¿Cómo sé que yo o que mi hija o mi hijo en efecto podría estar dentro del grupo de los que están hablando? Ustedes hablaban de una clasificación, comportamientos. Sí. Hay una lista donde me van a decir, se para cada rato, está moviendo el pie. Y hay puntajes incluso, y están no solo existen los puntajes, sino están dirigidos a cada edad. Por ejemplo, puede tener 6 puntos si está entre el grupo de 7 a 16 años, o 5 puntos si están en mayor de 17 años. Okay. Y por ejemplo, el mayor tipo, el 60% está constituido por el mixto, que cursan con déficit de atención y aparte hiperactividad. Entonces, comportamientos. Ejemplos. No, para hablar del déficit de atención, niño que olvida frecuentemente las cosas, que no concluye actividades, niño que frecuentemente está disperso, que le estás hablando y parece que le estás hablando a otra persona, pero aquí también cuidado, porque necesitamos ver al niño integralmente, porque qué tal que tenga una alergia y que no escuche verdaderamente. O que tenga crisis de ausencia. Exacto. Sí. O que tenga el síndrome de Tourette o tantas y tantas enfermedades. Entonces, esto requiere que nos sentemos así como en este momento. Que el maestro, que el papá, que el médico, que el neurólogo, que el terapeuta interactúen para que el niño sea adecuadamente diagnosticado. Si yo observo ese comportamiento, puedo hay que sospecharlo. Algunos otros, doctora. En esa variante es la variante inatenta. La variante hiperactiva o impulsiva son niños que constantemente están en movimiento. Los papás los describen como si tuviesen un motor dentro de ellos. Están en constante movimiento, no pueden terminar una actividad porque se están parando constantemente, no esperan su turno al jugar. Exacto. Si van a hacer alguna actividad, son niños que están constantemente pasándose adelante.
terminan su actividad y volteo con el de al lado para distraerlo, para molestarlo, para yo poner mi atención en algo más. Son niños que si tú les pides que se queden en un lugar donde deben de estar sentados, no se mantienen sentados. Pero es porque no pueden. Es porque Claro, no pueden. no concentran. No es lo que los adultos referimos de, es que este niño no me hace caso, lo está haciendo a propósito, ya le dije, las interpretaciones de los adultos. Por eso mi pregunta es, ¿cómo lo vive el niño? El niño no se puede controlar. El niño, por esta disfunción entre los neurotransmisores, como decía, la dopamina y la noradrenalina, no puede controlar ese impulso de pararme, de ir a jugar, de gritar, de golpear. No es a propósito. No es a propósito. Mira, está inhibida la concentración y por otro lado está inhibido el detenerme a hacer cosas que no debo de hacer. O sea, es la combinación, de ambos. Pero sí es muy importante no etiquetarlos porque existen otros diagnósticos diferenciales, existen otros problemas, otros trastornos como el trastorno posicionista desafiante, que son niños que lo hacen a propósito. O sea, es el niño que te reta y te reta y te reta. Así es. Entonces hay que ver que en qué lado estamos, si cumple criterios para unos, si cumple criterios para otros. Por eso es importante que si yo sospecho que mi niño tiene algún problema de conducta, voy con el especialista para que él me saque de las dudas y no hacer un diagnóstico yo de decir, pues tiene un trastorno de déficit de atención, no importa, yo le doy terapia y nada más. Entonces es importante hacer una evaluación integral para ver realmente en dónde estamos parados. ¿Qué evaluación le van a tomar? ¿Le van a sacar sangre? ¿Lo van a poner en una cámara? ¿Le van a hacer exámenes? Se hacen escalas de evaluación para ver severidad en cuanto... Nosotros hacemos preguntas sencillas como pierde objetos rutinariamente, lo podemos poner como frecuente, muy frecuente, nunca o siempre, ¿sí? Entonces hacemos esas evaluaciones, se los damos a los padres, se los damos a los profesores involucrados en la educación del niño. Y entonces con eso y la sintomatología que estamos viendo en el paciente, la evaluación psicológica que hacemos, o sea, hasta entonces ahí no han tocado al niño, no lo han llevado a una tomografía, no nada. Los estudios electroencefalograma y tomografía no son diagnóstico para el TDA. Ok, con eso nos quedamos, doctora. Vamos a ir a una pausa comercial. Está el doctor Edgar Grajeda, pediatra de Club de Mamás, la doctora Rosa Elizabeth Márquez, que se suma con su especialidad de neuróloga pediatra. Regresamos después de... Son las 10:34. Es viernes y tenemos algo muy, muy interesante para ti. El fin de semana es para ti y tu familia. La agenda de hoy. Pues resulta que nos enteramos que en escena hay algo que no debemos perdernos, un montaje realista, una historia de mujeres que, bueno, queda muy bien todo el año, pero que entiendo que ahorita, bueno, rosa por todos lados con el asunto del 8 de marzo y el Día Internacional de las Mujeres. Que ya sabes, realmente a nosotros nos gusta poner la lupa en lo que falta en la agenda, ¿sí? De mujeres, ¿qué es lo que falta? No porque no celebremos el hecho de ser mujeres, pero creo que debemos seguir apuntando hacia lo que falta. Y a casi un año de su estreno, regresa este montaje Un Mundo Sin Faldas que presenta el grupo Franja de Luz. Lo leímos, los buscamos y están con nosotros en Club de Mamás la actriz y productora Abril Íñiguez de Un Mundo Sin Faldas. ¿Cómo estás, Abril? Hola, muy buen día. Oye, muchas gracias por aceptar esta invitación. Cuéntanos, sé que pues el público que acude a escuchar, a presenciar Un Mundo Sin Faldas no sale igual que entra. No, definitivamente no. Yo creo que es una experiencia muy enriquecedora en el sentido de que te abre los ojos, ¿no? Y no literalmente, sino que pues te llega muy profundo. Este montaje tiene como objetivo principal pues igualar condiciones, porque es un montaje diseñado para personas con discapacidad visual, pero también para el público en general. Y la idea es que a ellos, a los normovisuales, les tapamos los ojos para que vivan la experiencia de qué es no ver. Entonces, vas a llegar y te van a dar un antifaz y no vas a poder ver la obra. Así es. La vas a escuchar, la vas a sentir. Escuchar, a oler, a sentir. Y, bueno, ¿es cierto que tienen los programas en braille? Sí, tenemos programas en braille para quien lo solicite, allí están disponibles. Cuéntame de la historia.
Mira, la historia, te voy a leer un poquito de la sinopsis que nos escribió Edgar Chías, que es el autor de este texto dramático, y dice: una historia a varias voces, una historia conocida, simple y aburrida como las verdades. Es la historia de todos aquellos ciudadanos que por usar faldas son objeto de abuso y maltrato, algo a lo que ya estamos acostumbrados, como el paisaje nacional o la guerra y el hambre. Pero un mundo sin faldas es también un coro de valientes, un ramillete de experiencia, un canto insistente que no se calla y se alza a pesar de todo. Es una historia para jóvenes y adultos de todos los sexos. Es hilarante y contagiosa, tiene peligro y altera la mente. Es como el amor. Ahí está. ¿Cuándo la podemos ver, oír o presenciar? ¿Cuándo vamos a poder agregarnos a este público que ya habla mucho de la obra? Mira, tenemos 4 funciones más, que ya son las últimas de la temporada, y son los miércoles 12 y 26 de marzo, ¿sí? El 2 y 9 de abril. Perfecto. ¿En dónde, Abril? Estamos en el Teatro Vivian Blumenthal, que está ubicado en la calle Tomás de Gómez, 125, entre Justo Sierra y Avenida México. Está ahí muy cerquita de la avenida, para que no haya pierde. Perfecto. ¿Y los horarios que tienen? Los horarios son a las 8:30 de la noche. Estamos recomendando que lleguen media hora antes porque es cupo limitado y para explicarles la dinámica y bla, bla, bla. Entonces, para que lleguen con tiempo y a gusto. ¿Podemos comprar en taquilla los boletos o en este servicio de...? En taquilla, hay preventa, pero no en taquilla. Perfecto. La obra... Un mundo sin faldas. ¿A partir de qué edad sugieres que disfrutan los hijos este tipo de montaje? Es para adolescentes y adultos, entonces a partir de 12, 13 años, dependiendo del criterio de los padres, yo creo que pueden ir perfectamente. Muy bien, muchas gracias y felicidades. Muchas gracias a ti, que estén muy bien, todos invitados. Éxito para este fin de la temporada. Son las 10:38, invitados estamos todos a esta puesta en escena, Un Mundo Sin Faldas. Y seguimos con el tema de déficit de atención, hiperactividad. Nos acompaña la doctora Rosa Elizabeth Márquez. Está con nosotros como cada viernes 1 del mes el doctor Edgar Grajeda, pediatra. Y pues, doctor, justo estábamos en el tema de la clasificación. Habría que agregar estos otros que faltaron. Sí, bueno, primero que nada, quienes debemos de sospecharlo es quienes tenemos más contacto con el niño, en este caso los maestros, los papás, familiares, porque como si decimos que los papás lo pueden ver como normal, quizás algún tío, alguna persona que está escuchándonos podría pensar cómo es que se está manejando esto. Bueno, comentaba que el tratamiento normalmente tiende a ser hasta el escolar, el preescolar. Es importante saber todo lo que tú manejas acerca de límites. Técnicamente se utiliza el reforzamiento positivo, tratar de hacer que el niño se estimule a tener un orden, un control, una rutina, tratar de focalizarlo, tratar de no distraerlo. Importante ahora que tenemos tanta tecnología, cuando el niño esté concentrado en alguna parte de su tarea, cualquier cosa desde pequeño, importante apagar todos los aparatos, tratar de generar concentración en los niños. Ayudarle al niño a que se concentre. Porque creo que la tendencia global es a no concentrarnos. Y además de esto, hay otros detalles importantes que nos pueden hacer sospechar de esto. Cuando el niño tiene solo interés en algunas actividades y en algo otras que son rutinarias, manifiesta desinterés. O sea, discrimina lo aburrido. Así es. Y además de esto, bueno, dentro de la clasificación, el 60% corresponde al que es mixto, que es desatento y que además de eso es hiperactivo. El otro 30% corresponde a que es única y que exclusivamente hiperactivo, porque hay niños que solamente van a cursar con la hiperactividad y no con la desatención, y él queda un pequeño porcentaje que es un 10% para que aquel que es desatento, que simple y sencillamente tiene déficit de atención. No querer hacer solo esto, saber que se requiere de un equipo multidisciplinario y que aunque estemos en contacto con el pediatra, con el neurólogo y con el terapeuta, debemos de casarnos con el niño, debemos de ver y valorar qué resultados estamos obteniendo en el niño. No necesariamente estos niños tienen un bajo coeficiente intelectual, incluso se ha visto que algunos de ellos tienen un coeficiente intelectual alto, y algo que no deben de olvidar los padres es a estos niños tratar de encontrarles algo positivo. Por ejemplo, alguna habilidad en el deporte. El ejemplo universal, pues Michael Phelps, que fue un medallista olímpico, porque a veces
como dicen, no hay cosas buenas ni malas en los niños. Simple y sencillamente a veces hay que saberlos encauzar. Doctora Rosa Elizabeth, entiendo que el punto medular tiene que ver con la aceptación de los padres frente a una situación con sus hijos que incluye esto. Entiendo que podrán ir a una primera cita, ¿no? Para la evaluación, pero pueden no regresar. Así es. Por temor a, es que lo va a medicar, y entonces yo no quiero un niño drogado en mi casa, hay que, pues, no sé, entiendo que el abordaje alternativo también es una opción hoy, ¿no? Darles flores de Bach, homeopatía. Hemos hablado vitaminas, de los grandes Omega. Beneficios que tienen la fitoterapia. ¿Qué pasa con los padres que dicen, yo no quiero medicar por un temor a que crea adicción en los niños? ¿Mitos o no sé si sean realidades? Existen muchos mitos. Existe desde el mito que no existe el trastorno, que es algo muy importante. Hay que saberlo clasificar de manera adecuada para que los papás tengan esa certeza, esa seguridad. Como ya lo mencionamos, no necesitamos estudios ni tomográficos ni de electroencefalograma para hacer el diagnóstico. Clínicamente lo hacemos con lo que nos dicen los papás, con lo que vemos del niño, y entonces hacemos el diagnóstico. Ese es el gran temor también de los papás, que como con eso hacen un diagnóstico. Entonces es importante que sepan los papás que existe un tratamiento médico que le va a ayudar a controlar el niño, pero existe también un tratamiento que tiene que hacer él en casa para controlar también al niño. Entonces es casi un 50 y 50, el tratamiento médico farmacológico y el otro 50% lo que va a ser de medidas conductuales en casa. Existen medicamentos que no van a crear adicción, sí. De hecho, los que tenemos en México son medicamentos que no generan una adicción o una drogadicción, como es el temor que tienen los papás, ¿sí? Entonces, en México no están autorizadas las metanfetaminas como en Estados Unidos para el tratamiento de déficit de atención, pero sí está autorizado el metilfenidato, que no es un medicamento que vaya a causar dependencia en el niño. Sí, esto es algo muy importante que los papás lo sepan. También existen otras variantes de medicamento como el atomoxetina, que es otro buen medicamento que tampoco genera una adicción, o los antidepresivos, que también son de tercera línea para el tratamiento de este tipo de trastornos. Algo importante de mencionar es que estos niños con trastorno de déficit de atención tienen alto riesgo de generar adicción en un futuro, por esa necesidad de exploración, por esa necesidad de aceptación y de integración social, porque no nada más es en lo académico en lo que se ven afectados también en la integración social. Entonces estos niños, como en su forma de generar una aceptación, también pueden ser alto riesgo para delincuencia, para drogadicción o para otro tipo de conductas de riesgo. Porque además se encuentran estimulante el peligro. Así es. ¿Sí? Porque no miden de alguna manera la límites. consecuencia también, y porque se agrega el impulso, Y la por la impulsividad ansiedad que también, tiene. Claudia, porque cuando un niño está ansioso, pocas cosas lo Lo aplastan, satisfacen, sí, ¿no? Entonces, Ajá. Vamos a una encuentran pausa y actividades. regresamos con los doctores. Son las 10:49. Muchas gracias. ¿Tienes preguntas? Adelante, puedes entrar a la sala de chat www.radiomujer.com.mx, hacer tus preguntas. Puedes llamarnos a nuestros amigos de Austin que nos escuchan en Texas en el 512-215-4909. Voy a repetir, este es el teléfono que tenemos vía directa. Es nuestro puente entre Austin, Texas y Guadalajara, Jalisco. ¿Qué tal, Estamos en vivo aquí en México transmitiendo desde el sexto sentido de la radio, Radio Mujer. Y el teléfono directo para que tú nos llames es el 512-215-4909. Si estás en Guadalajara, yo creo que ya hasta te sabes los teléfonos o los tienes ahí ya registrados en tu aparato telefónico. Si nos escuchas en México, en cualquier parte del territorio nacional, hay una alada sin costo que tú puedes con mucho gusto marcar, por si tienes alguna historia que compartir o si quieres preguntarles algo a los especialistas que hoy nos acompañan. Es el número 01800-727-5420. Y bueno, oyeron pediatra, oyeron al doctor Grajeda y dijeron, ¿qué le pongo para los piojos a mi niño? Ya están llegando llamadas de otro tipo que con mucho gusto antes de que termine el programa le voy a pedir que responda. ¿Qué opinan, pregunta Heidi, de la noticia que circuló mucho tiempo en internet que decía que el psiquiatra que descubrió el trastorno por déficit de atención e hiperactividad confesó antes de morir que era una enfermedad ficticia?
No, eso es un mito, definitivamente es un mito. Ya lo comentamos al principio, Sí. ya hay bases genéticas, ya hay bases ¿No neuroquímicas. es un invento de, No. de los laboratorios para vendernos medicina? No, jamás. Ok, ¿qué hace la medicina que le dan a los niños? Hay incluso unas ya muy famosas, y son fórmulas que de por vida van a tomar. Son fórmulas que hacen un equilibrio en dos neurotransmisores que ya mencionó el doctor, que es la dopamina y la noradrenalina. Lo que hace es mantener un equilibrio entre las dos. La dopamina nos ayuda para la concentración, entonces incrementa los niveles, incrementa los receptores para esta a nivel cerebral, sobre todo en la parte frontal del cerebro, que es la que funciona más para este tipo de comportamientos. Y la noradrenalina, que es la que nos ayuda a la impulsividad, entonces mantiene el equilibrio para que no esté tan elevada, para que no haya tanta impulsividad, y también genera este equilibrio entre las dos para que sea funcional el niño. Existen medicamentos que tienen riesgo de que si damos una dosis de más, el niño va a estar sedado. Sí, existe el riesgo. Por eso es importante consultar a un especialista que sepa jugar con estas dosis y entonces encontrar la dosis ideal de un niño. Sí, El porque- medicamento no va a ser por vida. Eso es un mito también, es el medicamento lo vamos a dar hasta que el niño aprenda a vivir con este trastorno y aprenda a generar rutinas para que pueda ser funcional en una vida futura o en una vida adulta. Los niños en este caso no serían los que generarían las rutinas, ahí es donde entramos los padres, somos Así los es. que debemos establecer estos límites, esta disciplina, este plan, yo le llamo la red de protección, de Exacto. convivencia familiar, Y ¿no? que no es solo para este niño, sino para ¡Exacto! todos los niños. No tienes que esperarte a que haya un problema que resolver para que entonces, pues, hagas tu tarea, porque es tarea de los papás, ¿no? Así Ordenar la semana, darle esa seguridad a los niños de qué es lo que sigue después de esto, primero el baño, después la cena, luego recoger mochila, etcétera. Porque la pastillita o pastillitas por sí solas no van a No hacer el trabaja. milagro. No, es el 50% de tratamiento farmacológico y el otro 50% o incluso más lo hacen en casa, con rutinas, con límites. Es algo muy importante que ahora en día no se tienen límites en los niños. ¿Hay esperanza para los padres que tienen déficit de atención y las mamás con déficit de atención? Claro que que incluso sí. a partir de este programa pues lo abordan, lo contemplan y lo sospechan y dicen, híjole, se me hace que todo lo que tengo yo es esto. Así, claro que sí, también para los adultos necesitan tratamiento, no, a lo mejor no es un tratamiento farmacológico al 100%, pero sí es importante que se sepan con este problema para que ellos entiendan que hay una diferencia entre el antes y el después del tratamiento, y entonces poderse ser más funcionales, rendir más a la sociedad y poder vivir con este trastorno de una manera distinta y no ser catalogado como el flojo, el que se distrae, el que no está rindiendo, el que es el malo. Podemos cambiar esa perspectiva tanto de nosotros como a los demás. Es que Entonces, simplemente yo estoy pensando en la paternidad y la maternidad que te exigen una atención completa, 100%, que te exigen creatividad, que te exige rendimiento, pues entendería que muchos papás y mamás truenen a la mitad y digan, pues es que yo no estoy hecha para esto, ¿no? Y lo más fácil es ver que pues mis hijos no me oyen, no hacen lo que yo les digo, esto no está funcionando, pero difícilmente volteamos hacia mi parte, puede ser un ingrediente principal en lo que está ocurriendo. Sí, y yo creo que nunca debemos de olvidar el ver en qué se puede ver reflejado nuestro éxito como médicos y como equipo, y uno de ellos viene a ser el promedio escolar y el reporte de quejas de los hijos. Incluso se ha demostrado que niños que no han sido medicados y que tienen el déficit, por tener un coeficiente intelectual un poco más elevado, logra disfrazar de alguna manera este déficit. Debemos de saber que hay niveles también, no todos lo van a presentar con la misma intensidad, y que además de eso, de alguna manera, como que la sociedad también juega un papel, como dicen, cuando no encuentras a tu papá y a tu mamá en casa, lo encuentras en la calle. Lo buscas, Entonces, son muchos factores que influyen, y de alguna manera yo creo que todo esto va encaminado a también entender que hay efectos secundarios de medicamentos. El más común es la falta de apetito, y eso de repente le puede preocupar a los papás, pero bueno, aquí también puede entrar la asesoría nutricional y tratar de, como
como comentaba la doctora, entender que hay comorbilidades como las farmacodependencias que tenemos que irlas previniendo. Oye, ¿sabes que tu hijo tiene déficit de atención y lo dejas juntarse con los de la esquina que ya sabes que están Son fumando revagos? de todo? Ujú. O sea, como dice el dicho de es alegre y le dan maracas, hay que desde un principio ver todo. Y Ok. también algo que debemos de recordar, el entorno. De repente escogemos la escuela que nos queda de paso, o a la que yo fui de niño, no, hay diferentes esquemas educacionales, y alguno de ellos, quizás un método Montessori, algún otro tipo de escuela, puede ser más compatible con este tipo de niños, y tratar de incorporarlos a todos los... Pregunto, ¿qué hay de este abordaje en materia de nutrición? Por ejemplo, hay quien dice, no, es que no hay que darles azúcar. Si ya tienes el diagnóstico, déficit de atención, no les des azúcar. Que no coma chocolate, que no, ustedes como médicos especialistas, ¿dan una dieta a los niños con No. déficit de Teóricamente atención? No, de ya hecho no. no. Esto de darnos azúcar o chocolate no No. está demostrado que aumente los síntomas de déficit de atención. Es de los hiperact- mitos. Son mitos. Lo que sí hay estudios es la integración de los omegas en la dieta de los niños que han visto mejoría en cuanto al rendimiento. Obviamente se hacen controles con niños que no se dan tratamiento y con los que sí se dan tratamiento y han visto ciertas diferencias. Entonces los omegas son una alternativa también hoy en día para el tratamiento de... Y otra vez, vamos a que si realmente todos vigiláramos en la dieta de los niños y en la nuestra el aporte de omegas, pues a todos nos iría bien y funcionaríamos mejor, ¿verdad? Sí. Si comiéramos pescado 3 veces a la semana. Bueno, chicos, mamás, papás que están aquí pendientes del programa, sí quieren los datos de ambos, así que por favor, ¿dónde encontramos a la doctora Rosa Elizabeth Márquez? Además de en el Hospital Civil. El teléfono del consultorio es 31 21 18 44 o 36 57 42 81. Yo creo que nos lo repite, porque como ya ve que aquí estamos un poco con esta sospecha del déficit de atención. Es 31 21 18 44 y 36 57 42 81. Muy bien. El consultorio del doctor Edgar Grajeda, que está en Tonalá. Sí. También se me olvidó. Lo Se le dejé en la olvidó. mochila. Ay, No, diga, no, doctor. no. 3683 1764. Ok. Sí. Preguntas para el doctor que de los piojos. ¿Algún medicamento? Bueno, hemos hablado muchísimo de los Sí, piojos. un programa Hemos dicho entero. que es importante el estar revisando a nuestros hijos, no nada más medicarlos. Todo el mundo quiere la pastilla, el Ibextern, pero la idea es tratar de utilizar métodos no tan invasivos. Y bueno, lo más importante es utilizar los shampoos de los Y que disponemos revisar, y seguir las revisar y instrucciones quitar. y recordar que hay que utilizarlo a la semana, porque si quedan algunas liendres, pues con una que quede o dos, ya con eso podemos tener recaídas. Ya vuelven a Y poblar. Sí, yo creo que el tema no es como para contestarlo así, pero bueno, teóricamente serían los shampoos que están a nivel comercial, y en el caso de que quieran algo tomado, pues sería el Ibextern, pero no estoy de acuerdo con la medicación oral. Mi bebé ayer cumplió un mes, lo llevé a consulta, pesa lo mismo que al nacer, mide lo mismo, solo le doy leche materna a demanda. ¿Algún comentario para ella? Bueno, importante aumentar el tiempo de lactancia y tratar de usar tetadas unilaterales. Son más efectivas las tetadas unilaterales, y descartar que no vaya a traer alguna infección urinaria o algo que no lo esté haciendo. Yo te subir de recomiendo, peso. Heidi, que te lances el próximo martes a la reunión de la Liga de la Leche Sí. con Abril. Lupita, abuela de un niño de 9 años con estos síntomas que estuvieron platicando ahora. Espero, Lupita, que hayas tomado los datos de nuestros invitados, Sí. de la doctora Rosa Elizabeth, especialista en esto, porque me preguntaba que si Sí. la podías atender, pues hazle Claro. cita. Pati, tengo una niña de 2 años y medio que trae granitos entre sus dedos de la mano y están rojos. Entre ¿Alguna los dedos de las sugerencia? manos. Bueno, de momento hay que hacer su aseo, hay que colocar mupirocina, ungüento al 2%, hay que aplicar, si con esto no mejora, al médico. Al médico. Doctor, gracias nuevamente por su Al presencia. contrario, y gracias, doctora. Gracias, doctora, Gracias. por sumarse Gracias. aquí a Sí. este viernes de pediatría con este tema tan interesante. Que pasen un excelente fin de semana. Enseguida quédense a escuchar el programa más sabroso de la radio.